Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vengo de nuevo a traerles un videíto sobre cómo me fue leyendo una nueva historia. Para los que han estado siguiendo estos videos, estoy en mi lista de lectura de Gabo y pues ya he leído pues 5 historias aproximadamente, bueno, sí, 5, creo que sí. Pero pues la verdad es que estamos leyendo a Gabo de manera cronológica, ¿no? Entonces el libro que terminé hace poco, o bueno, el libro que terminé antes del que les voy a presentar hoy fue 100 años de soledad. Y hoy pues les voy a hablar del que es el siguiente libro en la lista, que es, por acá lo tengo, Relato de un náufrago. Y Relato de un náufrago es especial porque es el primer reportaje novelado que publicó Gabo. Y bueno, entonces, ¿qué es un reportaje novelado? Antes de entrar en materia, un reportaje novelado viene a ser como, pues primero hay que tener en cuenta un detalle. Esto es no ficción. Las historias que hemos venido hasta el momento leyendo de Gabo son ficción todas, es decir, son historias inventadas. Algunas cosas pueden coincidir con cosas de la vida real, pero los personajes, los sucesos y todo lo demás es ficción. Este reportaje novelado es no ficción, es decir, es una historia basada en hechos reales. Y básicamente se llama un reportaje novelado es porque, para los que saben o no saben, Gabo fue periodista, fue comunicador social. Y él trabajó un tiempo como periodista. Y entonces lo que él hizo durante su proceso como escritor fue que algunos de los reportajes que él hizo los convirtió en novelas. Y los convirtió en novelas en el sentido de que les cambió el estilo de narración. Entonces uno puede leer un reportaje en una revista, en un periódico, que es tal cual como una entrevista, pero lo que hizo Gabo en este caso fue que tomó una historia de la que él hizo un reportaje y la convirtió en una narración como si fuera una historia de ficción. Entonces básicamente eso es a lo que nos enfrentamos con el Relato de un náufrago. Entonces el Relato de un náufrago es el primer reportaje novelado que él hace, porque él hace otros cuantos que también voy a estar leyendo. Relato de un náufrago fue publicado en 1970, pero según nos cuenta, porque Gabo hace un prólogo, antes de empezar la historia como tal, él nos cuenta en un apartado, lo publicó en 1970 en este formato como de novela, pero en realidad la historia ya la habían publicado antes, como un reportaje básicamente. Y pues la verdad es que este libro en particular, otra cosa que pues sería bueno tener en cuenta, por ejemplo en mi caso, es que yo este libro ya me lo había leído antes. Alguien me había regalado el libro, no sino otro libro que estaba mucho más, pues estaba viejito el libro, ya bastante como dañado, y yo me lo leí en ese entonces. Me acuerdo que pues lo disfruté mucho, pero pues cuando empecé como con mi lista de lectura, pues yo dije, no, voy a comprarme una versión pues que está mejorcita, ¿no? Porque la otra se estaba desbaratando de verdad. Entonces lo compré en esta versión que me parece súper bonita, y pues lo releí otra vez. Entonces me gustó mucho de nuevo la lectura. O sea, la verdad es que antes pues de entrar en detalles, como pues me gusta siempre comentar, me gustó mucho de verdad. Es una lectura supremamente rápida porque no es un libro nada largo, es un libro que tiene menos de 170 páginas, tiene 160 y pico más o menos. Entonces es una historia súper corta y muy fácil de leer. Y creo que, o sea, Gabo de verdad pues se nota mucho ese proceso de pasar de un reportaje a una novela, pero o sea, Gabo lo hace tan bien que uno fácilmente podría pensar que es una historia de ficción. Entonces la verdad es que está muy bien escrito. Me gusta mucho que, como es un reportaje, pues tiene un prólogo que el mismo Gabo explicó en el prólogo de dónde nació la historia, cómo fue que llegó a convertirse ese reportaje en una novela, y pues también da unos detalles que no los voy a mencionar acá porque son spoilers. Entonces, bueno, los voy a mencionar más adelante. Entonces la verdad es que pues es una historia muy buena. Entonces, tal cual como hice con 100 años de soledad, voy a dividir este video en 2 partes. Una primera parte donde les voy a hablar así súper general de la historia, personajes, de qué trata más o menos,
sin entrar en muchos detalles, y una segunda parte para las personas que ya lo hayan leído, donde les cuento pues detalles más a nivel como ya de spoilers como tal. Entonces, para que sepan, yo voy a hacer la división también en el video para que no se preocupen, y pues entonces hagámosle pues. Entonces, como les decía, se llama Relato de un náufrago. Creo que el título ya nos da una idea pues bastante amplia de qué va a tratar la historia. Y pues sí, básicamente con lo que nos encontramos es con la historia de un marino colombiano que estaba en Estados Unidos junto con otros compañeros y con un barco muy especial. La verdad es que no sé, la verdad yo no sé mucho de barcos ni nada de eso, pero según nos cuentan en la historia era un ARC del estilo destructor, un buque, imagino, especial como de guerra, imagino yo, y estaban en Estados Unidos haciendo unas reparaciones, y después de 8 meses de estar en Estados Unidos vuelven a Colombia, y en medio de la vuelta y el regreso a Colombia sucede como un accidente y 8 hombres que estaban en el buque caen al mar. Y pues la historia nos cuenta especialmente de un hombre que se llama Luis Alejandro Velasco, y que fue el sobreviviente de ese naufragio. Duró en el mar 10 días y llegó pues con vida a una costa colombiana, después de todo ese tiempo sin tener nada que comer ni nada que beber en el mar. Entonces básicamente la historia son esos 10 días. Nos cuentan cómo fue que pasó todo, cómo se dio el naufragio y cómo fue que Luis Alejandro logró pues sobrevivir tanto tiempo. Entonces es una historia que yo digo es muy dinámica, como son solamente 10 días y nos lo cuentan, o sea, la historia nos la narra básicamente Luis Alejandro. Luis Alejandro es el que nos está narrando cómo fue que pasó todo, cómo fue que logró sobrevivir y un poquito de lo que pasó después de haber llegado a Colombia de nuevo. Y la verdad es que está narrado de una forma que es súper fácil conectarse con el personaje, con lo que está sucediendo, y la verdad es que es muy impactante conocer lo que le pasó, que uno a veces sí dice, bueno, es que eso... O sea, increíble que eso llegue a pasar en la vida real. Uno se lo espera en películas, ¿no? Por ahí está esa película de Tom Hanks, precisamente. Y muchas otras, estoy segura que existen sobre naufragios. Pero es increíble pensar que esto pues le pasó a alguien de verdad. Entonces, tener la oportunidad de leer la historia y sabiendo que fue real, le pasó a un colombiano, pues es increíble. Entonces me parece que es una historia muy entretenida, ¿no? Entonces voy a contarles, es que la cosa es que este libro creo que es muy fácil de spoilear. Entonces les comentaba, se trata del naufragio de Luis Alejandro Velasco, que cayó al mar junto con otros compañeros cuando venían de regreso de Estados Unidos, y nos cuentan qué pasó en esos 10 días y cómo logró sobrevivir. Entonces, si a alguien le interesa una historia de ese tipo, que además está basada en hechos reales, la verdad es que lo recomiendo completamente, porque como digo, es muy entretenida, no es larga, no es tediosa, es bastante fácil empatizar con la situación en la que está Luis Alejandro, y Gabo hace un excelente trabajo a la hora de narrarlo. Entonces creo que eso sería súper chévere, o sea, que cualquier persona que le interese Gabo, y que de pronto no le interese Gabo, pero que le guste esas historias basadas en hechos reales, es súper bueno, es una lectura muy buena. Entonces sí, lo recomiendo mucho. Entonces, como esta historia tiene muchos detalles, aquí es donde voy a hacer el cambio y voy a empezar a hablar de los detalles. Entonces, si digamos vos no te has leído la historia y te la quieres leer sin que te la arruinen un poquito, entonces hasta acá puedes ver el video, vas, lo lees y luego volvés y terminas de verlo a ver que de pronto yo hubiera spoileado. Y los que ya se lo leyeron, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la historia con sus detalles. Entonces, la verdad es que me parece súper chévere es que el mismo Gabo, o sea, es chistoso porque uno dice, bueno, pero ¿cómo van a spoilear una historia basada en hechos reales? O sea, todo el mundo sabe lo que pasó, todo el mundo. La verdad es que yo jamás he escuchado la historia de este hombre,
ni de este naufragio, sino gracias a Gabo. O sea, yo la primera vez que me encontré con esa historia fue por Gabo. Entonces, por eso yo diría, bueno, por eso es que puede ser un poquito más spoileable. Pero lo que me parece muy, muy particular es que el mismo Gabo hace el spoiler al inicio del libro. Él escribe un prólogo donde explica la importancia de este libro. Y es que este libro, de alguna otra forma, y según él cuenta, fue el libro que llevó a que él tuviera que irse del país y tuviera que irse a vivir pues durante un tiempo a Cuba y a México, que fue donde estuvo unos años, pues hasta que murió. Entonces de inmediato nos habla que pues fue un tema delicado en su momento, porque resulta y pasa que esta historia, la historia de Luis Alejandro Velasco y del naufragio, no fue lo que la gente al inicio pensaba, porque si nos vemos, y creo que, no sé si estoy segura de si lo mencionan, creo que no lo mencionan. Resulta y pasa que al inicio hacen pensar las Fuerzas Armadas, pues el gobierno hace pensar que lo que pasó fue que hubo una tormenta en el mar y que pues gracias a la tormenta pues se cayeron unos marinos y bueno, se dio el naufragio. Y lo primero que nos dice Gabo, y nos lo dice, es más, nos lo dice acá atrás simplemente, es que esta historia provocó un alboroto político porque se revelaba que había unas actividades de contrabando ilegal en la Armada Nacional. Y porque, o sea, cuando nos entramos a la historia nos cuentan que precisamente lo que pasaba era que una de las razones por las que pues se cayeron estos hombres al mar fue porque el buque llevaba mucha carga y no podía, el mar en ese, o sea, no hubo ninguna tormenta, el día estaba perfecto, el mar estaba un poquito pesado y pues habían unas olas muy fuertes, y porque había mucha sobrecarga por el contrabando, el buque no logró, o sea, como que no lograron controlarlo, y eso se cayó un poco de gente y se cayó un poco de mercancía al mar, y pues esa es la versión real, esa es la versión que nos cuenta Luis Alejandro. Entonces, pero no era la versión que el gobierno estaba dando, sobre todo porque en el prólogo nos hablan de que en el momento en el que se dio este accidente, Colombia estaba bajo una dictadura. Y entonces, claro, la situación política estaba complicada. Esto me recuerda mucho a las otras historias de Gabo, las que sí son ficción, que él siempre incluye un poquito de esa situación política difícil, de esa situación política compleja, donde hay censura, donde hay pues un control desmedido del poder, y en este caso pues vemos que pues fue en un momento en que el país pues estaba viviendo esa situación, y entonces nos hablan de que claro, el gobierno obviamente intentó esconder todas esas actividades ilegales por medio del naufragio, y cuando Luis Alejandro aparece a contar su historia, y él aparece, eso es algo que me parece muy interesante porque relatan que Luis Alejandro cuando llega a Colombia de nuevo, después de esos 10 días en los que les pasaba de todo, él llega a contar su historia y bueno, llega famoso, obviamente le empiezan a hacer un poco de publicidad porque me parece muy cómico, ¿no? Muchas cosas, que el reloj nunca le dejó de funcionar, que los zapatos siempre los tuvo, y bueno, entonces le empezaron a pagar para que le hiciera publicidad a eso, pero él quería contar su historia, y cuando llega a contar la historia real y Gabo la publica, y eso se publica, si no estoy mal, en El Espectador, se arma un despelote pues, porque les están destapando pues la olla a los políticos del momento y y también a la Armada Nacional, que estaba pues haciendo sus actividades ilegales. Entonces pues la verdad es que eso, o sea, me parece súper interesante ver ese contexto. La verdad es que esa es una de las cosas que me gustó mucho, como conocer también ese pedacito de la historia en su momento, y bueno, darse cuenta que pues efectivamente esas situaciones de corrupción pues han estado desde hace mucho tiempo implantadas en la historia de nuestro país. Entonces, pero pues me gustó mucho la forma en la que Gabo obviamente lo relata y lo narra por medio de la vida de Luis Alejandro y de lo que le sucedió. Entonces eso me pareció súper chévere, empezando por ese lado. Pero lo que yo digo, Gabo de una vez se lo tira uno en el prólogo, o sea, uno entra a la historia ya sabiendo lo que de verdad pasó, pero entonces entra a leer todo desde la perspectiva de Luis Alejandro, porque pues obviamente él no sabía pues lo que iba a pasar y no sabía cómo el gobierno y cómo las fuerzas militares en ese momento intentaron como que tapar todo.
Pero la verdad es que es una historia que pues lo que yo digo, muy buena, muy chévere de leer, muy rápida de leer. Me parece muy interesante conocer, o sea, algo que pasó en la vida real, y que le podía pasar a cualquier persona, y cómo Luis Alejandro logró sobrevivir tanto tiempo. Las escenas con las gaviotas, cuando se intentó comer una de las gaviotas y no pudo, cuando intentó pescar y se agarró con un tiburón, o sea, todo ese tema de los tiburones, por ejemplo, y de los peligros pues que trae el mar, y él sobreviviendo solo en una balsa, sin saber nada, y ver cómo él va pasando de diferentes sentimientos, de esperanza, pero luego de resignación, de quererse morir simplemente, hasta llegar al punto en el que pues la verdad es que digo yo, esos milagros pues de que logra regresar al país y logra retomar su vida. Entonces la verdad es que sí, de nuevo, o sea, para los que ya se lo leyeron, pues hoy invitadísimos a que compartan qué les pareció, y pues nada, para que me sigan acompañando por este viaje que es todas las historias que Gabo contó, tanto las de ficción como las de no ficción. Entonces pues ahí les dejo obviamente de nuevo la inquietud, por si ya se lo leyeron y de pronto si lo quieren volver a leer. O sea, siento yo que esta es una lectura que se puede repetir mucho, por lo entretenida y lo rápida que es. Para los que no se lo han leído, por supuesto, invitarlos a que lo hagan, es una muy buena historia. Y pues nada, espero que se encuentren muy bien, que sigan leyendo mucho, y nos veremos entonces en una próxima ocasión. Chao.